sobre el agua. Y había una de 12 años que estaba dormida, que era Talita Kumi, la que le dijo Talita Kumi. Hay una generación realmente, pero hay una generación que ya tenía un destino definido, sabía para qué había sido llamado, ya para que Dios le había escogido y vivía para la realización de su propósito y de su plan. Las bendiciones que nosotros recibimos no es por lo mucho que hagamos. Esto es una competencia. Las bendiciones que yo percibo no es por lo mucho que hago. Las bendiciones que yo recibo es lo que hago en obediencia a Dios. Dios no me va a recompensar por lo mucho que hago. Dios me va a recompensar por lo que Él me mandó a hacer. Cuando Él me dice haz esto, yo lo hago y Él va a retribuir no por lo mucho que hago. Por tanto, no ando buscando qué hago, no me ofrezco, no me niego. Pero estoy buscando hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque en su obediencia es que yo soy retribuido. Porque la mayor expresión de un hijo, ¿cuál es? En la obediencia. Jesús dijo, en esto se agrada a mi Padre. Este hijo en el cual tengo complacencia. El Padre logró complacerse de su Hijo. ¿Por qué? Porque no es hacer otra cosa sino la voluntad de su Padre. Yo no vine a hacer otra cosa sino la voluntad de mi Padre. Si conocieras a mi Padre, me conocieras a mí. Porque mi Padre y yo, uno somos. Entonces, qué interesante es esta parte. Dentro de hay ciertos aspectos que quiero tocar sobre lo que es autoridad. La autoridad no es ejercer dominio sobre las personas. El ser humano no fue hecho para ser dominado. Por eso tenemos tantos problemas a veces con los sistemas políticos. Porque nosotros no fuimos para ser dominados. Los que fueron hechos para ser dominados fueron los animales. Él dijo entonces, y te enseñará, dice, te fructificarás, multiplicarás y enseñarás. Y le dio las plantas, los animales, toda la creación, pero no le entregó el hombre para que se enseñoreara de él, porque Él nos hizo iguales a todos. Todos somos iguales, en el mismo nivel. Y en Cristo Jesús no hay tampoco, sino que todos somos, no hay esclavos, no hay libre, no hay judío, no hay griego, todos somos iguales. No hay mujer ni hombre, todos somos iguales en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que cambia? Las tareas. ¿Qué es lo que cambia? La asignación. ¿Qué es lo que cambia? El oficio. Entonces, yo soy igual que cualquier otra persona, pero estoy cumpliendo una función. Y lo que estoy ejerciendo no es mío, es porque he recibido una delegación de Dios. Y la que estoy ejerciendo es por una delegación de Dios. Y le pido a Dios que me dé la gracia para que la ejerza correctamente. Y cuando he pasado los límites, aún con la humildad he reconocido mis fallas y perdóneme porque tal vez lo que hice no estuvo correcto. ¿Por qué razón? Porque tengo temor a hacer uso de una autoridad para generar daño, herir. No, danos la sabiduría y la gracia para que realmente lo que nosotros vayamos a transferir o transmitir es eso. Mire, hay un libro que si Dios me da la gracia, Marquito, lo tengo en la mano. Tenemos 2 libros ahí en puerta. No le voy a hablar del libro porque me haría más temo, pero uno de los libros se llama, le puse como nombre el espiritómetro. Hijo de lo que es un padre, un proceso de desarrollo. Entonces, te da dominio, no te domina. Te da dominio, no te domina. Te da un mensaje, una palabra administrativa. El tener autoridad te permite delegar, porque si yo ejerzo autoridad, delego autoridad. La autoridad me permite a regir, a ordenar, a organizar. Me da fuerzas en la batalla para cumplir mi asignación. Y me da libertad. Qué tremendo. Es decir, que cuando realmente yo empiezo a delegar, también me siento libre. Estoy desarrollando a las personas, pero a su vez yo estoy descansando en ellos. Porque es tremendo ver esa vez, no es justo, hermano Milagro, Marco, que un ministro sufra de estrés. No está correcto. Porque dice está estresado. Pero que si la palabra dice que él no monta carga que no la puede llevar. ¿Por qué razón? Y triste ver cómo aún hemos escuchado situaciones ministeriales que han caído en estado de caos y hasta de suicidio. La pregunta es ¿qué pasó?
Puede haber cualquier explicación, pero pudiera ser que porque yo no estoy descansando en un discipulado y en gente que le doy la asignación y termino haciendo tantas cosas que me estreso. No, Señor. Y las personas que asignamos es una oportunidad. Cuando nosotros empezamos a fundar la congregación hace cuántos años, se fundaron 3 congregaciones. Una allá en el Encantado, otra en el barrio La Fuerza, el Esfuerzo que estaba ahí en Petare, y en la Ciudad Bendita. De las 3 solamente prevaleció una, que por la gracia de Dios ya tiene 40 años. Pero yo llegué el momento que también me estresaba y me cansaba, y hasta que aprendí lo que es el discipulado, que es delegar entre otros. Pero quiero que sepan, el asunto está de que de todas las que empezamos a hacer el trabajo y solamente una fue prevaleció. Obviamente tuvimos que pasar por cualquier situaciones difíciles que todos los que estamos en el ministerio conocemos, las distintas etapas y vidas que nos toca vivir para serle fiel a Dios. Y aún porque hay veces hay opiniones contrarias, opiniones adversas que tratan de aún hacernos dudar de lo que estamos haciendo o de las decisiones tomadas, y tenemos que ir a buscar el rostro de Dios para pedir su dirección y su guía. Aún mi persona crecí, yo creo que Marco también, y Emilio son testigos de eso, bajo mucha presión, bajo mucho cuestionamiento, bajo mucho señalamiento, y tuvieron reacciones en mi vida con actos de rebeldía, y cada vez que lo iba a hacer, el Espíritu Santo me decía: ¿qué estás haciendo? Y enseguida estoy hablando de este tema con mucha autoridad. ¿Por qué razón? Porque me tocó aprender a sujetarme en situaciones sumamente fuertes y difíciles, en circunstancias ciertamente bien tremendas, que algunos llegaron a decirme: yo no sé cómo tú aguantas tantas cosas. Por eso decía al principio que hay cosas que pareciera ser que está pasando es lo peor, y resulta que dentro de eso hay un entrenamiento para Dios formar nuestras vidas. Aleluya. Desarrollamos. Me llevaría a mí mucho tiempo contarles todas las cosas. En el año 88 empecé en el Ministerio de Oración e Intercesión con el hermano Armando Campo Castillo. Me nombra como coordinador del Día Nacional de Clamor. Por eso empecé mi carrera en la parte de la oración. Pero dentro de ese trabajo, el día martes se hablaba de 22 años ya en el altar de oración de los martes, 22, todos se han ido, lo único que queda ahí por la gracia de Dios, 22 años mi persona. Pero nos tocó visitar al territorio nacional, ahí a distintos lugares, y uno de esos distintos lugares fue la Montaña del Sol. Nos tocó ir una comisión allá a Solte y a Quiballo, ir a un lugar a hacer un acto profético, destituir a María Leonce, romper con sus pactos y acuerdos ancestrales, y toda esa cantidad de cosas, ¿ok? Y también me tocó ir a Cuba, a Santiago de Cuba, allá donde se hizo un matrimonio con Venezuela, en un lugar que llaman el Cimarrón, a donde realmente se había hecho un matrimonio, donde todos los años se hacen expresiones de sacrificios humanos y de animales, y donde se consagra cada año a una nación, y en ese lugar fue consagrada Venezuela. Y les puedo contar de muchas otras cosas en República Dominicana y lugares que nos ha tocado ir. Y las cosas que hemos hecho han sido bien rudas, bien difíciles, bien tremendas. Lugares donde estaba el vudú, distintas manifestaciones de corrientes africanas, y lugares donde se pactó, hicieron sacrificios de todo tipo. No lo hagan, pero esos lugares fuimos simplemente en una obediencia a Dios. Yo le digo, nunca hagas lo que Dios no te mandó a hacer. No te metas donde Dios no te mandó a hacer. Pero si Dios te manda a hacer algo, porque Él te garantiza toda tu protección, toda tu bendición. Pero estoy hablando de principios. Esos principios que me permiten a mí ejercer la autoridad, porque vivo bajo autoridad y vivo bajo sujeción. Y a veces las cosas que más nos cuesta es sujetarnos, pero es un principio. Le voy a decir algo. Por ejemplo, que escuchaba el pasado hace tiempo a alguien. Póngase que yo como pastor de la iglesia, y él le digo: hágame el favor y me cierra esa puerta, que no me entre más nadie. Y usted como un servidor va y cierra la puerta. Ahora yo estoy delante del trono de Dios,
y el Dios me va a llamar la atención. Le dice Alberto Parra, ¿por qué tú mandaste a cerrar la puerta? Yo no te dije que la cerrara. Cuando tú mandaste a cerrar la puerta, miles de personas se perdieron. Yo había determinado que se ella salvara, pero tú mandaste a cerrar la puerta y por eso se perdieron. Tú me vas a dar cuenta de esas vidas. Y entonces me está pidiendo cuenta por todo lo que yo hice mal. Pero entonces el servidor dice, wow, ¿qué será cuando me toque a mí? Si ese con el apóstol, ¿cómo será conmigo que yo fue que cerré la puerta? Y el Señor le dijo, no, bien siervo fiel y prudente, en lo poco fuiste fiel entre mi reposo. A él le dan una recompensa y a mí me dan una reprimenda. ¿Por qué razón? Porque yo voy a ser recompensado cuando soy obediente al Espíritu Santo de Dios, pero el servidor es recompensado cuando él es obediente a su pastor. A mí me va a llegar la atención porque estoy haciendo uso de la autoridad y no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Pero a usted, aunque le parezca raro lo que le está mandando a hacer, hágalo. Siempre no está en contra de los principios establecidos por Dios. De una cosa que se sale de la palabra del Señor, no. Pero de las cosas que le mandan a hacer usted hacerlo, porque usted va a ser recompensado por la obediencia a su ministro, a su pastor. Y a mí va a ser recompensada por la obediencia al Espíritu Santo. Entonces, si yo cometo una falta, a mí se me va a llamar la atención por la falta, pero usted desobedece a su pastor y usted se le va a llamar la atención por desobedecer a su pastor, porque es el ángel de la iglesia y la voz autorizada de Dios escribe al ángel de la iglesia. ¡Aleluya! Estoy pasando por alto muchos detalles importantes para ganar tiempo. Hay algo que es importante también. Muchas personas, lo que no es autoridad. La palabra autoridad me permite a mí entonces traer equilibrio. Es natural estar sujeta arriba. La autoridad valida las decisiones, ya lo dije. Toda autoridad debe ser legitimada por otra autoridad. Entonces la autoridad valida las decisiones. Regula el poder, la autoridad regula el poder. Es peligroso una insensato como autoridad. Por eso Pablo dice más también allá que dice que el que no era obispado buena cosa desea, pero habla todo un perfil y dice que no voy a hacer que caiga sea un neófito y caiga en los lazos del diablo. ¿Por qué razón? Porque puede caer en la provocación de estar ejerciendo autoridad sin vivir la autoridad o sin estar formado. Bueno, puedo utilizar muchos ejemplos siempre con cuidado, pero hay muchos profetas. Una cosa son los profetas y otra cosa son los proféticos, no me confundo una cosa con la otra, ¿ok? Porque el don de profecía está entre los dones espirituales y todos podemos profetizar, pero el ministerio profético es otra cosa, totalmente distinto. Sin embargo, vemos hoy muchas profetas que no están tomando como base y fundamento el antiguo pacto. Y toman como base y asocian las cosas que están pasando en el mundo como un juicio, como Sodoma y como Gomorra y como el diluvio. ¿Ok? Y toman como base el antiguo pacto. Y me saltan la gracia. Cuando en la cruz del Calvario ciertamente se consumó un sacrificio, que los juicios de Dios fueron consumados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios logró satisfacer su demanda de justicia en el sacrificio de Cristo. Entonces quiere decir que el último profeta, de acuerdo al antiguo pacto, fue Juan el Bautista. Ese fue el último. Y en la gracia el carácter de la profecía cambia, porque ahora el carácter presidente entre los 5 ministerios, apóstoles, profetas y evangelistas. Y el carácter del profeta en la verdad presente cambia, porque ahora el profeta no es para anunciar desgracia. El profeta es para alinear a la iglesia a su destino en el tiempo de hoy. A que la iglesia entienda su asignación hoy, porque los tiempos cambian, la profecía está cumpliéndose y la iglesia tiene que tener revelación del tiempo profético que está viviendo. Pero si ese profeta no tiene formación bíblica, si ese profeta no está sano interiormente, entonces quiere decir que aunque es un profeta, la profecía sale contaminada. Porque este agua puede estar muy cristalina y muy buena, ¿sí? Pero si el vaso está sucio, ¿será tan limpia esta agua que me tomo?
Entonces muchas profecías salen contaminadas porque los vasos no tienen información o están heridos o marcados por un pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces hay que examinar la profecía. Ok, si proviene de Dios, porque la profecía más grande y revelada, ¿cuál es? La palabra de Dios.